A Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, en línea para charlar como cada viernes con él. Hola Roberto, ¿cómo estás? Aquí Natalia Antonio te saluda. Buen día. Bienvenido. Roberto, hola. Ahí está. Sí. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás ¿Qué tal? Roberto? Buen ¿Bien? día. Bien, muy bien, muy bien. Bien, Bueno, finalizando una semana que en lo político ha sido bastante turbulenta para el gobierno y en lo económico, bueno, el panorama internacional que no afloje y que por supuesto tiene su incidencia más allá de las decisiones, ¿no?, del propio gobierno, el propio Ministerio de Economía, que ve los brotes verdes pero no ve donde no hay hojas, digamos, o brotes tampoco, que hay ciertos sectores que de la economía que crecen y otros que no. Entonces, bueno, el gobierno dice, ¿vieron? La economía está creciendo, pero hay gente que no la está pasando bien, entonces dice, no, a mí no me está yendo bien, en mi caso no sería eso. ¿Cómo podemos analizar esta situación, querido Roberto? bueno, una parte era esperada o esperable, ¿sí? Que es que no iba a ser un crecimiento homogéneo, ¿sí? Y iban a haber sectores que iban a quedar muy rezagados y bastante complicados. El, el modelo económico productivo cambió o está cambiando Ujú. y hay cosas que se van a seguir acentuando. Entonces, en ese contexto, vamos a seguir viendo estos desfasajes entre actividades, vamos a seguir viendo grandes ganadores y perdedores, y quizás, eh, a ver, uno de esos ganadores va a ser el interior del país por sobre lo que pueda ser el AMBA, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires y conurbano, lo vamos a seguir viendo y quizás acá lo más importante es empezar a ver brotes más verdes. Creemos que ahí es donde está focalizándose ahora el gobierno, con una baja en el nivel de encaje. Bueno, nosotros lo hemos venido mencionando que vemos tasas más estables y más bajas y un apetito por el crédito que empieza a asomar muy de a poco, no es que esto esté solucionado y ya esté arrancado, pero bueno, sí, y son quizás la variable sumado a un rebrote en la inflación que empiezan a ponerle presión a la imagen del gobierno, quizás Ujú. nada para alarmarse, pero sí una consecuencia lógica de esta sensación o esta situación de una buena parte de la población que no puede mejorar su condición económica. Los salarios han vuelto a quedar atrasados con respecto a la inflación y este cambio de modelo económico y rebrote de la inflación va a pegarle un poco a la imagen del gobierno. Ujú. Ahora, el tema del aumento de los combustibles, ¿cómo incide en el índice de inflación? Pues sabemos que cuando aumenta la carne, incide por cada, no sé, X cantidad de porcentaje de aumento, incide en un 0, y algo de el índice de precios al consumidor. Los combustibles tienen un efecto más generalizado. ¿Cómo afecta esta suba constante? Hemos tenido casi todos los días subas del precio de los combustibles en el próximo índice de inflación. Bueno, el índice de inflación, a ver, en el índice de inflación el combustible tiene un peso bastante significativo, más importante que el de la carne, aproximadamente un 3%. ¿Sí? Ujú. Nosotros ya con esta suba de combustible estamos viendo que va a estar rondando, va a estar ayudando a la inflación a que suba un 0,5, Ujú. por lo menos hasta los precios relevados últimamente, a principio de semana. Entonces, con lo cual también las subas no van a terminar de pegar del todo porque es un promedio ponderado, con lo cual vamos a ir a un precio promedio y nos va a dejar un arrastre para el mes de abril. Ah, ¿Sí? mira. Pero también está el otro punto, ¿sí? Y el otro punto es que hay muchos insumos que dependen del barril de crudo, ¿sí? Entonces, tipo envases, agroquímicos y fertilizantes, y también otros productos que vienen a sustituir, a complementar el crudo, como el caso a veces del azúcar, del maíz, que se utilizan también para hacer biocombustibles. Entonces, Ujú. cuando sube el crudo, tienden a subir esos insumos y esos insumos también son utilizados para producir proteínas, sobre todo en el caso del maíz, y están en la cadena alimenticia. Entonces empieza a pegar de rebote en distintos sectores. ¿Sí?
costos. Entonces podemos ver una suba de la inflación en otros productos que quizás se demore un poco más en visualizarse, en mostrarse, y eso a nosotros nos da que, bueno, vamos a tener una inflación un poco más persistente a lo largo del año. Ujú. Y dependiendo cómo evolucione esta crisis del petróleo, que entendemos de la parte política americana, Trump debería solucionarlo antes del 30 de abril para no necesitar un apoyo del Congreso. Ujú. Bien. Roberto, vienen dos cosas importantes para este viernes porque Luis Caputo enfrenta la licitación de deuda en pesos de este viernes, vencimientos por casi 8 billones de pesos. ¿Qué va a pasar con ese tema? Y que tiene que ver también qué va a salir a hacer para cubrir ese vencimiento, ¿no? Sí, a ver, el gobierno ha licitado una buena cantidad de títulos, muchos, lo que nosotros le llamamos estirar duration, es decir, estirar vencimientos. Hay títulos que vencen en el año 2027, 28 y 29. Creemos que en términos generales va a poder lograr el roleo de la deuda, no va a tener mayores problemas. Hay como un exceso de liquidez en este momento en el mercado, con las tasas que han bajado bastante. A partir del 1 de abril bajan, no es una gran baja, pero sí se va a empezar a notar los encajes bancarios del 50 al 45%, con lo cual creemos que la oferta que está haciendo el gobierno para nosotros es un poco excesiva en cantidad de títulos, porque a veces salen títulos que se vuelven ilíquidos y grandes inversores no participan por miedo a después no poder tener salida. Pero creemos que lo va a poder rolear sin problemas. Los títulos ya están teniendo bastante más abajo, en el tramo corto están teniendo por debajo de la inflación. Pensemos que un plazo fijo está teniendo aproximadamente el 2% mensual, un poco menos quizás en algunos casos, y tenemos una inflación en 3. Entonces, vemos que ahí no, por ahora no va a tener problema. El Banco Central está comprando dólares, con lo cual el mercado empieza a estar tranquilo con los pesos porque ve que el Banco Central sigue comprando y Ujú. todavía no entramos en el mejor trimestre. Así que Ujú. por ahora de calma, ¿sí? Mercado monetario de calma. Ujú. Ahora, Roberto, el Banco Central sigue comprando dólares, como señalás, y el dólar, bueno, sigue a la baja, ¿no? Está por debajo, un 20% por debajo del techo de la banda. ¿Está atrasado? ¿Qué puede suceder con todo esto? Porque ya lo están señalando. Y el ministro de Economía se muestra tranquilo, confiado, pero según señalan por detrás, están preocupados por esto que mencionábamos al principio, de que algunos sectores, bueno, no arrancan, no les llega, por eso bajan las tasas y mantienen el precio del dólar, para ver si incentivan, digamos, la salida de los dólares debajo del colchón. Bueno, ¿cómo ves toda esta situación? Bien, sí, el tipo de cambio para nosotros está empezando a quedar en un punto atractivo de compra, ¿sí? Ujú. La pregunta es cuándo, porque si no tenemos como un costo de oportunidad financiera bastante importante, que es el hacer tasas. Ahora las tasas ya están más bajas, con lo cual empieza a ser menos ese costo posible. Ujú. Está bastante por debajo del techo de la banda. Si uno piensa en el mes de septiembre-octubre, el dólar alcanzó el dólar libre 1.580 en contado con liquidación, mil Sí. quinientos setenta. Entonces estamos bastante por debajo de esos niveles 6 meses después, ¿sí? Entonces hay un costo financiero bastante grande de dolarizado. Ujú. Nosotros creemos que buena parte de lo que ingrese por cosecha gruesa va a dolarizarse por necesidades de los productores, por cobertura de los productores, o de las grandes exportadoras, ¿sí? De soja fundamentalmente. Así que ahí podemos ver un poco más de presión, ¿sí? sobre el mercado. Nosotros esperamos un poco más de presión quizás hacia finales del segundo trimestre, hacia el mes de junio quizás, donde empieza a haber liquidaciones más fuertes y automáticamente muchos exportadores o liquidadores de grano comiencen a buscar eh, cierta cobertura, porque creemos que el precio del dólar en estos niveles está ya bastante atractivo para comprar. Tampoco se le puede
culpar de todo al gobierno porque el que está comprando buena parte de los excedentes de los dólares es el propio gobierno, metiendo pesos en la economía, y eso puede ser un poco inflacionario, que también ahí el gobierno tiene como una manta corta. Si se dedica a comprar todos los dólares, van a ser muchos pesos en el mercado, Sí. las tasas van a bajar más y van a provocar en el corto plazo un proceso de dolarización igualmente, ¿no? Ujú. Entonces, por eso vemos que las bajas de tasas, el financiamiento al sector agrícola, que ha alargado a través del Banco Nación, financiando productores de todo el país, lo estamos viendo también en el mercado de capitales, forma parte de esta estrategia de darle aire fundamentalmente a ese sector que viene bastante más golpeado, que tiene que liquidar divisas y que no tiene la potencia que hoy está teniendo Vaca Muerta y el sector minero. Entonces, vemos que el gobierno también no es que va a salir a dar tasas y a financiar cualquier tipo de actividad, Ujú. sino aquellas en donde está seguro que no va a tener problemas de recuperar o de repago y no generar un problema crediticio. Ujú. Eso es un tema importante, ¿no? Porque hay gente que está haciendo inversiones o que se mete en un crédito y la rentabilidad del negocio tal vez no te da como para pagar ese crédito y ahí puede generarse un inconveniente. Digamos, qué alternativas hay a sacar un crédito? ¿Hay otras alternativas digamos, de conseguir dinero para poder emprender? Bueno, eso depende mucho de los sectores. Hay fondos de inversión que están buscando sectores que puedan ser ganadores, que puedan andar bien. El tema es que volvemos un poco a los mismos sectores, lo que puede ser minería, lo que puede ser gasanoil, lo que puede ser el sector tecnológico, de startups también, ¿sí? Son Ujú. sectores más riesgosos y hay fondos, ¿sí? Pero para el sector más tradicional, como podría ser comercio, eh, inmobiliario, bueno, es bastante particular porque quizás los mismos que lo financian son los mismos compradores Claro. en sistemas de preventa, ¿sí? Entonces, depende mucho el nicho del que estemos hablando. Por lo pronto, sí está todavía bastante complicado el nivel de crédito a nivel general. La mora ha sido muy alta en Ujú. algunos sectores. Bancos tienen mora alta, y ni hablar las fintech, que están bastante más complicados. Y también entendemos que la baja de tasa, o por lo menos darle previsibilidad a tasa, viene para no estresar más al sistema financiero, por las dudas, porque eso sí podría llegar a ser grave si continúa deteriorándose los indicadores de mora. Ujú. Entonces, por lo demás, todavía está difícil por el resto de esos sectores que son los más buscados. Bien. Todavía está complicado, nosotros seguimos recomendando mucho en trabajar eficiencia, en trabajar volúmenes, y eso también implica una inversión, pero eh, vamos a una economía de márgenes más reducidos, como vos decías, Antonio. Entonces, hay que buscar volumen, y hoy por hoy también es difícil de poder expandirse en volumen. Así que vemos que el primer semestre todavía para algunos sectores, como puede ser comercio, eh, algo de inmobiliario, industria, va a seguir estando complicado, pero bueno, la situación parecería, lo peor de la situación parecería haber quedado atrás. Bien, bien. Roberto, te agradecemos muchísimo, te deseamos un lindo fin de. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente, muy buen fin de semana. Adiós, que estés muy bien. Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, quien charlaba con nosotros sobre estos temas importantes que por supuesto nos preocupan y debemos tener en cuenta en nuestra economía diaria. A las 8.